Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Estamos nuevamente con ustedes. Gracias a Dios porque hasta hoy el Señor ha sido fiel, como dice su palabra, hasta aquí nos ha ayudado y por fe sabemos que los días que vienen también la presencia de Dios estará con nosotros. Así que les enviamos un saludo junto con nuestro deseo de que Dios esté bendiciendo sus vidas, que Dios esté guiando sus vidas, que Dios esté ministrando sus vidas en todo momento, en todo lugar, que en cualquier circunstancia en la que se encuentren puedan ver la mano de Dios dando solución. Hoy hablaremos de un tema que se relaciona precisamente con lo que es la necesidad material y lo que es la necesidad espiritual. Bajo ese contexto podemos entender que la palabra de Dios trae tanto una eh, satisfacción a nuestras necesidades materiales porque somos humanos, el Señor lo sabe perfectamente porque Él nos creó y sabe también que el cuerpo humano necesita también de satisfactores materiales, pero también en nuestro ser habita, cuando dice que somos templo de Dios, también habita dentro de nosotros lo que es el Espíritu, y ese Espíritu se sacia con la palabra de Dios, con esta comunión con el Espíritu Santo. Y en ese sentido es pues cuando estamos en este tiempo orando porque en todo el Señor esté guiando, esté ministrando nuestras vidas. Necesitamos de Él a cada instante, a cada momento. No podemos separarnos. Sabemos que nuestra tendencia es a movernos de siempre de la relación. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de que por alguna razón, por alguna circunstancia, eh, nos hemos apartado de la palabra de Dios? Y hoy entendía también que aquello que te mueve a hacer, a estar fuera de la voluntad de Dios, sin duda es darle cabida a demonios, darle cabida a aquello que quiere apartarte de la palabra de Dios. La vida en el Señor es una vida de abundancia, de riqueza, de alegría, de gozo, así de que es necesario que podamos entender que en la palabra de Dios encontramos esa paz que necesitamos, esa alegría que necesitamos en nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos, y por ello hoy estaremos viendo en el libro de Romanos 14 una porción, no todo toda el texto, pero sí una parte. Pero bueno, junto con esto también hoy podemos entender y veo una palabra que viene en el libro de Jeremías. Jeremías, sin duda, un profeta que estuvo, un poderoso profeta, pero que también estuvo en tiempos muy difíciles, donde su misma vida fue puesta en quizá en castigos por predicar la palabra de Dios. Y bueno, ese es el precio que en muchas ocasiones siervos de Dios han corrido, han vivido por la palabra de Dios. La misericordia de Dios ciertamente nos ha alcanzado y en ese sentido podemos entender que Dios tiene planes con cada uno de nosotros y bueno, en las manos de Dios estamos. Veía en esta parte de Jeremías 17 y esta es una parte, una breve introducción que dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero qué hermosa palabra, ¿verdad? La del texto 8 y 7, 8, 9. Pero cuando nos dice, cuando termina con esta parte es
porque a pesar de que tenemos en Dios nuestra seguridad, a veces queremos movernos a campos donde pensamos que las cosas son mejores y qué terrible cuando nos damos cuenta que no es así. Pero gracias a Dios porque en su misericordia podemos volver a la casa. También veo en esta parte acerca de nuestro carácter, veo el tema del alfarero con el barro, dice, pero me llama la atención y con esto quiero eh, llevarnos ya al texto del mensaje de hoy de Romanos, dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Creo que esta parte dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Qué importante es que podamos saber que el Señor dice que eh, estamos, pues, dice, como en un cuidado permanente y en este sentido también expresarles que es importante que nos movamos en el propósito de Dios, en la palabra de Dios. Dice que ya entrando en esta parte de Romanos, en la participación anterior veíamos cómo hay una parte, dice, que acerca de nuestro deber, hablábamos en ello acerca de las autoridades, el respeto a nuestras autoridades, y también decía, dice en el texto de Romanos 13:7, dice, pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y en este sentido vemos pues que vivimos en una relación. Dios así quiso que viviéramos en una relación donde le demos importancia a nuestro prójimo, le demos importancia a quien está frente a nosotros, con nosotros. Y bueno, fallamos muy a menudo en esta parte, pero sobre todas las cosas también entender que, bueno, podamos tener esa relación de conciencia para que no nos olvidemos de lo que Dios quiere establecer en nuestras vidas. En esta parte dice, vamos a empezar a partir del 7, 14:7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aquí en esta parte nos vamos a encontrar con una palabra, sin duda, que nos afirma en nuestra fe y que toda esa duda que a veces viene a nuestra vida por razón de que estamos a veces más pendientes de nuestros pensamientos que de la misma palabra de Dios, nos afirma de que no tengamos esa idea. La parte que antecede en este inicio es acerca de los hábitos que se han movido siempre en la vida de las iglesias, en la vida de las familias. Y bueno, a veces queremos marcar diferencias por razones de nuestro pensamiento o por razones de nuestro gusto. Y en este contexto lo que señala precisamente es eso, ¿no? De que cuántas veces se ha contendido porque
en las denominaciones, por ejemplo, evangélicas, unas tienen una doctrina, pero particularmente unos tienen una forma, una práctica de adoración, y en este sentido, cuando se ve que otro no lo hace, pues se critica y se empieza a separar y empieza uno a hacer separaciones que la Biblia no precisamente ese es el plan de Dios. Creo que dice que si alguna comida ofende a otra persona, bueno, que seamos sabios, que seamos prudentes. Por eso dice ahí, dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Cuántas veces las opiniones, nuestras opiniones, queremos imponerlas y terminamos precisamente en una relación tensa, en una relación de que queremos que la gente haga lo que nosotros creemos, lo que nosotros hacemos en la fe, cuando la palabra de Dios dice que la palabra es pues multiforme, es una palabra de transformación que no está en la práctica, sino en la esencia, lo que nos hace. Pero también es importante, dice, que no vayamos a la contienda en nuestra manera de conducirnos, porque a veces nos priva de dar a conocer la esencia del mensaje, nos centramos en los detalles y no vamos al fondo de las cosas y perdemos esa oportunidad. Bueno, la palabra de Dios nos dice que seamos cuidadosos de ello, de tal manera de que no perdamos la oportunidad de tener esa bendición que estamos buscando a través de compartir la palabra de Dios, ¿sí? Así de que seamos cuidadosos en respetar las maneras de ser, la manera de conducirse, y si en prudencia a veces debemos de dejar de hacer algo para no contender en ello, bueno, la palabra de Dios nos invita a que lo hagamos. Y en este sentido es porque cuando vamos, le dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así de que dice de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Qué importante y que con qué palabra tan precisa nos encontramos en este momento cuando podemos señalar que en muchas ocasiones queremos imponer, queremos, o las personas también del otro opuestas nos señalan, ¿no? De que pues no es esa lo que Dios está demandando de sus vidas. Y bueno, a veces señalamos nuestro país, México, en un contexto de religiosidad donde la cultura religiosa se enmarca más en el contexto de otra creencia más oficialista, más o predominante, más bien dicho, sí, y a veces nos centramos en ese punto cuando no es el plan de Dios. Dios no nos llamó a contender sobre religiones, nos llamó a una relación permanente con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy enfática la palabra de Dios que dice que todo aquel que en Él cree será salvo. Todo cree que aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo será salvo. Él es la razón de nuestra fe, de nuestra esencia de nuestra fe, así que no nos confundamos en ese sentido, y en esta palabra nos afirma pues de que llegará un día, dice, en que compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de nosotros mismos, y en ese sentido pues a veces y sobre todo en el contexto a veces internacional de conocer la fe en otros países, nos damos cuenta que vemos la novedad. Alguna vez un profesor que nos daba clases en una materia, él señalaba que Estados Unidos ha concentrado a la mayor parte de esas religiones del mundo. Estados Unidos ha sido una atracción
de bienestar, y también en esa atracción de bienestar ha reunido a muchas culturas del universo, y estas culturas pues evidentemente traen sus propias doctrinas, sus religiones, y se van haciendo grandes porque se van nutriendo de las mismas personas que creen y de otras que ven lo novedoso en ellos, y les va tomando confianza, les va tomando esa relación. Y en este sentido pues es cuando nosotros pensamos que nuestra salvación está en una religión, y no es así. Y esta palabra es muy, muy contundente, muy afirmativa cuando nos dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Sí? Así que compareceremos, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, compareceremos a este tribunal y nos dará cuenta de que en quién creímos, en quién fincamos nuestra confianza, y es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Yo te invito a que puedas transformar y puedas ubicar tu camino en esta relación correcta y no en una relación de religión. Sí, ciertamente la palabra religión dice que es aquello que une a las personas en una creencia, pero que sea la esencia de la fe en nuestro Señor Jesucristo lo que nos une a nosotros. Dice, así pues, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Así que, pero si por la causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. En este sentido, hagamos ese énfasis en no contender por prácticas, sino a ser maduros, como dice la palabra de Dios, y superar esos temas de tal manera de que no perdamos la oportunidad de que aquellos que han de creer a través de tu testimonio, de tu fe, para que los lleves a los pies de Cristo, tú puedas perder esa oportunidad. Dice la palabra, no perdamos esa oportunidad de dar a conocer el mensaje de nuestro Salvador, y que queramos centrarlo en que hacemos esto, cuando la palabra de Dios nos dice que lo importante está en quién está fincada nuestra fe, nuestra confianza, nuestra obediencia, y es en nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y en ese sentido, pues, es cuando vamos a resolver estos temas de que nos dice desde ese contexto. Y qué curioso que es una palabra que fue escrita hace más de 2000 años, y son estas situaciones que siguen prevaleciendo en la naturaleza humana. Ello habla pues de que quizá en esencia el ser humano es lo mismo, ¿sí? Porque somos criaturas de Dios, y quizá hoy nos toca estar más en contacto con otro tipo de, quizá una historia más eh, nacional, pero quienes conocemos, quienes hemos tenido la oportunidad de conocer la palabra de Dios, pues nos lleva al contexto de la iglesia primitiva, y en ese sentido pues ver los problemas que ellos tenían, y que, insisto, también son problemas que hoy se vuelven presentes en la vida cristiana. Así de que nos dice el apóstol Pablo a través de este texto que seamos cuidadosos en no desviarnos y no apartarnos de lo que es el camino correcto, lo que es la esencia correcta, ¿sí? Eh, y dice la palabra de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Qué importante, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Esta es la esencia importante que nos debe de centrar, que nos debe de llevar a un conocimiento fino de la palabra de Dios. Por eso pues que nuestra manera de ver nuestra vida cristiana no se centre en ello, ¿sí? Seamos maduros, resolvamos esto de a veces de las prácticas precisamente con someternos a la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice que esto es lo importante, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, no es que vas a comer o que vas a beber o que vas a vestir o que vas a pensar. Dice que llegará ese momento en que estaremos en la presencia del Señor, y obviamente todo aquello que nosotros vemos como importante en este tiempo será otra cosa, definitivamente de mayor y de mejor vida, porque en eso se centra: justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, ¿sí? Eh, Dice así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero dice, es malo que el hombre haga tropezar a otro por lo que come. ¿Sí? Insisto, parece que este tema pudiera ser irrelevante, pudiera ser quizá no trascendente en lo que es la vida cristiana, y bueno, tan lo es que el Señor lo deja plasmado en esta palabra, y a esto nos invita de que seamos maduros, a que seamos cuidadosos de ir en nuestra manera de conducirnos en la fe. Insisto en que en todo ello nosotros debemos cuidar eh, el no centrar nuestra quizá oportunidad de dar a conocer nuestra fe por hecho de lo que hacemos, sino en quién creemos, ¿sí? Que centremos nuestra manera de dar a conocer el mensaje de Dios y darlo a conocer precisamente en lo que es la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Que no nos distraigamos, no seamos movidos a las cuestiones laterales, para no entrar a centrar nuestro mensaje en lo que es nuestro Señor Jesucristo. Creo que en este contexto también viene esta palabra que nos mueve a entender, y una de las esencias de lo que es el fruto del Espíritu, como lo hemos visto en otras ocasiones, también ahora lo estaremos viendo, y en ese sentido va precisamente en el libro de Gálatas 5:22, y en esta parte nos dice que el fruto del Espíritu, dice en Gálatas, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y en este sentido podemos observar el, que aquí no vemos precisamente el tema de comida o bebida. Las cosas espirituales, dice la palabra, que han de discernirse de manera espiritual, así de que por eso la palabra nos lleva a que tengamos presente estos textos, esta palabra, y que en esa virtud podamos mover nuestra fe.
Creo que es real que en todo en la vida de las iglesias, las congregaciones, escuchaba que en momentos como se escuchaba de una manera muy enfática las corrientes evangélicas y bueno, creo que gracias a Dios el Espíritu Santo ha venido a gobernar, a dirigir y no se trata pues, incluso así alguna vez lo comentábamos con un hermano, no se trata de un concepto de fe, porque no olvidemos que la presencia del Espíritu Santo no es a raíz de que alguien lo descubrió, es a raíz de que la presencia del Espíritu Santo está inmerso en la palabra de Dios desde el libro de Génesis. La revelación completa de quién es Dios es precisamente también la inclusión, la participación del Espíritu Santo. Por eso nuestra convicción de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son. Y creo que esta palabra, porque la presencia del Espíritu Santo, en esencia, el tiempo físico en el que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra fue corto, visto desde lo que nuestra mente nos da en un panorama histórico de la creación, pero desde la eternidad dice que el Señor está desde la eternidad y hasta la eternidad. Y en ese sentido, la revelación del Espíritu Santo precisamente dice que es el consolador, que es nuestro compañero, que es Dios mismo, y precisamente la presencia del Espíritu Santo es la que ha venido haciendo la diferencia precisamente de entender el mensaje correcto de nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando de personas separadas, estamos hablando de personas que integran lo que es precisamente la deidad. Dios es por nosotros, Dios es con nosotros. Y así pues podemos señalar que todas estas situaciones que han sido motivo para tener diferencias, gracias a Dios que con el tiempo se han venido resolviendo y por eso nos dice la palabra de Dios que actuemos con madurez, que actuemos con cordura, con prudencia, que no seamos contendientes, sino seamos personas que alimenta la fe, que alimenta una relación que viene a crear puentes, no divisiones. Esa es una de las partes importantes por las cuales creo que el libro de Romanos es una gran bendición porque precisamente entiendo que es una palabra que viene a darnos en contexto lo que se vivía en la iglesia primitiva y el propósito del apóstol Pablo era precisamente eh, estar en esa cuidado de no eh, tomar nuestro dogma de fe a través de gustos, a través de prácticas, sino que volviéramos a lo esencial. Y dice pues lo esencial porque el reino de Dios, dice, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo te animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que más allá de entender como veíamos en el capítulo anterior acerca de nuestra relación con las autoridades, acerca de nuestra relación con las personas, autoridades en todos los contextos, desde las autoridades gubernamentales hasta las autoridades laborales, hasta las autoridades en casa, hasta las autoridades en nuestras relaciones. Siempre vemos ahí a alguien que está liderando, que está estableciendo, que está cuidando, que está guiando y que procura que se cumplan esas metas, esos propósitos por los cuales se ha definido el participar en grupo, el participar en unidad. Y en este contexto, pues hoy nos marca que qué importante es que nosotros tengamos ese cuidado de fe y que volvamos nuestra mirada
y la centremos en ese sentido. Dios dice que la esencia es que lo conozcamos en quién es Él, no en quien nosotros nos imaginamos, y por eso la palabra de Dios viene a estar con esa presencia de que es importante no imaginar quién es Dios, sino en conocerlo. Y lo podemos conocer a través de la palabra de Dios, porque es la manera que a Él quiso ser, darse a conocer a sus hijos, a su creación. Y la palabra de Dios, gracias a Dios que es una palabra a través de las Sagradas Escrituras, es una palabra confiable, pertinente, es una palabra que gracias a Dios es nuestro libro de fe y práctica. Así de que en él basemos pues nuestra experiencia y nuestro carácter cristiano. ¿Sí? Si en casa estás pasando por situaciones difíciles, quizá falta de trabajo, quizá falta de alguna situación y obviamente también de ingreso, de no estarse resolviendo los problemas cotidianos, Dios está obrando para una respuesta oportuna. Dios no llega tarde a ninguna cita, Dios no llega tarde en sus promesas, Dios es fiel a su palabra, es fiel a sus promesas, y si Dios estás clamando por una solución a través de lo que estás orando en tu vida, ten la plena certeza de que el Señor responderá muy pronto a tus peticiones, responderá muy pronto a lo que Él quiere que le conozcas, porque la palabra de Dios es fiel y dice también la palabra que las misericordias de Dios se renuevan día con día. Así que día con día nosotros tenemos la oportunidad de ver el carácter de Dios. Decía un pastor que el carácter de Dios se refleja a través de lo que Él es en nuestra vida. Dios no niega el amarnos, el darnos la mano, el volvernos a dar esa oportunidad. Escuchaba hoy por la mañana una palabra de lo que es la gracia, y la gracia dice que la gracia no tiene fronteras, que la gracia de Dios no tiene límites, y que precisamente la gracia de Dios viene para aquel que se ha equivocado, para aquel que está quizá en este momento muy preocupado porque falló y que no sabe qué hacer. No vuelvas, no des el siguiente paso, sino voltea a mirar a tu Creador, porque Dios quiere darte la mano y quiere que vuelvas a casa. No quiere que te pierdas en tus pensamientos, en tus debilidades, sino que vuelvas a quien es Dios. Y en ese sentido, yo te animo pues de que así lo veas. Dios es grande, es maravilloso, Dios quiere resolver las formas de tu vida. Quizá a veces decía alguna hermano, damos un mensaje muy dulce de la palabra de Dios, pero no dejamos pues de entender que también dice que la palabra de Dios es justicia. Así de que dice también que busquemos a Dios en tanto puede ser hallado. Y en este sentido, en este texto de 14, 11, dice, es la evidencia de que un día compareceremos al tribunal de Cristo, y ahí dice, no habrá otro momento sino ese único momento, así de que preparémonos, dice la palabra, para acudir un día a la presencia del Señor. Mientras no llega ese momento, pues procuremos servirlo a través de lo que Dios te ha dado como don en tu vida, a través de tu profesión, a través de tu oficio, a través de quizá ese don ministerial que Dios te ha dado en la iglesia, pero en cualquiera de los ámbitos en que tú te mueves, refleja el carácter de Dios y refleja que Dios está tendiendo esa mano, que Dios no rechaza, que la gracia de Dios es precisamente esa gracia que no tiene fronteras y que no está preocupada, como decía este pastor,
en tu pasado, sino en tu futuro. Dios quiere que vuelvas y confirmes de que las mejores cosas que te han pasado no son aquellas que viviste ya, sino aquellas que Dios tiene reservadas para los tiempos futuros. Esos tiempos futuros que Dios te dice que confíes, que Él es nuestra palabra, que Él es nuestra promesa. Y quiero pues terminar esta palabra con este texto con el cual iniciamos en Jeremías 17 y esta parte que nos anima a, a, a creer en la palabra de Dios. Aférrate a la palabra de Dios, que no te muevan tus pensamientos, las circunstancias y a veces hasta esos consejos que te dicen, como un día le dijeron a Job, eh, este, vuélvete, te está fallando, eh, no es fiel Dios. Esos son mentiras del enemigo. Dios es fiel. Y terminamos con esta palabra. Bendigo tu vida en el nombre del Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios nos dice que podemos hacerlo sabiendo de que esa bendición viene del Todopoderoso, y la palabra de Dios dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Sí? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, y esa confianza es lo que acabamos de leer. Dios le bendiga, Dios permita que nos sigamos reuniendo, que Dios nos siga dando esa fortaleza que necesitamos día con día y que en las manos de Dios estamos. Quiero invitarle a que incline su rostro, vamos a hacer una oración y con esto terminamos este mensaje, esta palabra de este domingo. Dios bendiga sus vidas, oramos porque Dios se manifieste de una manera poderosa, como dice este texto, y como lo hemos leído también en el libro en el texto de 20, 11, dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Es decir, Dios nos dice que en Dios estamos seguros y que Él es nuestra confianza y que estamos junto al poderoso gigante que es Jehová de los ejércitos, que es el Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en este día porque tu palabra es fiel y verdadera, tu palabra es fiel y digna de ser creída. Gracias, Señor, por inspirar a través de tu palabra tu vida. Señor, por darte a conocer a través de tus hijos, los profetas, los que han escrito, los que han sido inspirados a escribir las sagradas escrituras. Gracias, Señor, por ello. Señor, te pedimos, Padre, porque sigas teniendo misericordia de nuestro país, México, que sigas teniendo misericordia de nuestros continentes, de los países del mundo entero, especialmente en este tiempo, Señor, de mucha confusión, donde nos olvidamos, donde nos acostumbramos a las bendiciones y a veces no somos sencillos, no somos cuidadosos de valorarlas, Señor. Pensamos, Señor, que merecemos, dice la palabra, que actuamos como si tuviéramos, Padre, delante de ti esa obediencia y, Padre, somos, Padre, exigentes, nos volvemos exigentes, perdónanos, Padre, ayúdanos a ser agradecidos con lo que tú nos das, con las bendiciones que pones en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestro camino, Padre, con las bendiciones que das a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros amigos, Señor. Muchas gracias, Padre, por ello. Muchas gracias porque para ti, Señor,
el pueblo, tu pueblo, Padre, en todo el mundo. Es una prioridad y Señor, gracias porque todos los días, así como nace el sol, Padre, así nace la esperanza, Señor, de vida, Señor. Bendice, Señor, también en nuestros países, Señor, que siga habiendo, proliferando esta vacuna, Señor, que venga a dar alivio, que venga a dar paz, Señor, a las personas, Señor, y que seamos agradecidos, Señor, porque, Señor, si hay un vecino, hay una persona que ya está siendo, Padre, bendecido con esta vacuna, que nos alegremos, Señor, y que pronto también habrá para el que sigue, para nosotros. Señor, bendice a nuestro país, bendice a nuestros gobernantes, bendice, Señor, a quienes trabajan en la salud, guárdalos, cuida a sus familias también, Señor. Padre, gracias también, Padre, por el que trabaja, Señor, en la fe, que alienta, Señor, cada día, Señor, a través de tu palabra, Padre, a través de los mensajes que recibimos, Señor, y podemos compartir para alentar la vida de otra persona, Señor. Ayúdanos a que, Señor, nuestro prójimo pueda ver tu mano de muchas formas y de muchas maneras, Señor, y que confíen que Dios es Dios, poderoso, Señor, amoroso, Señor, y fiel. Gracias, Señor, porque también eres justicia, Señor. Y Padre, entendemos, Padre, tu mensaje y queremos seguirlo, Señor. Padre, compartiendo y queremos seguir, Señor, siendo testigos, Señor, de tu grandeza y de tu gran misericordia. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén.